¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Soy Jimmy Carranza del Apostolado Católico de Formación Cristiana Beato Juan Pablo II. Dentro de la fe cristiana hay ciertos elementos que se han extraído de la Biblia donde algunos cristianos han puesto su fe de manera relevante. Uno de estos temas es el tema del llamado rapto o arrebatamiento de la iglesia. Ese es el tema que vamos a continuación a estudiar. Le invito a que tome su Biblia y sobre todo un catecismo también que le va a permitir entender cuál es la posición de la iglesia al respecto. ¿Por qué tengo que tocar un tema de esto? Bueno, porque dentro de los ambientes católicos ha empezado a hacerse sentir ese criterio, esa creencia de que evidentemente va a ocurrir un rapto y qué va a pasar con nosotros los católicos, porque según dicen las iglesias no católicas, pues nosotros no vamos a merecer eso. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos, hermanos, por ver el siguiente video que nos permite entender de qué se trata este tema sobre el rapto. Es un tema que está ampliamente difundido, sobre todo en las iglesias protestantes. Ellos le dan énfasis haciéndole pensar y creer a su gente de que evidentemente ellos van a pasar al cielo a través de una experiencia física que le han llamado rapto o arrebatamiento, que consiste concretamente en la elevación de su vida hacia los cielos. Ellos incluso sostienen que van a desaparecer basados en ciertos textos bíblicos. Jesucristo mismo decía, sucederá en los últimos tiempos que habrán dos en un tejado, uno será llevado, el otro será dejado. Y por el otro lado tenemos cuando el apóstol San Pablo va a hablar en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 17, de ese hecho que va a ocurrir al final de los tiempos, de que Dios vendrá en su gloria, Cristo vendrá en su gloria y se llevará a los suyos por los aires, los que hayan quedado, va a decir el apóstol Pablo. ¿Esto qué significa? Bueno, para la iglesia protestante significa que habrá una experiencia, y como decía hace unos minutos, sensitiva, que hará que las personas sean sustraídas de la realidad física a la cual pertenecemos ahorita y van a ser llevados a una realidad celestial, aparentemente en cuerpo y alma. Sin embargo, es importante que nosotros entendamos el contexto que la iglesia tiene en torno a este criterio o a este pensamiento. ¿Qué dice la iglesia? ¿Por qué? Porque de repente nosotros no pensamos como lo piensan los hermanos no católicos. Pero vamos a ver este video a continuación, como les decía, para que veamos de qué se trata, en qué consiste en un minuto este tema. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. La última pregunta es, ¿está usted listo para el rapto? Bueno, tengamos en cuenta que esta es la creencia propia de un sector de los cristianos, en el caso de los protestantes. Ellos, así como veíamos en el video, sostienen que habrá un relámpago y después de este relámpago van a desaparecer y van a quedarse los que no eran creyentes o los que no aceptaron a Jesucristo como su único y perfecto Salvador. El contexto de esta experiencia que supuestamente dice la Biblia que vamos a vivir se da en el marco de la llamada la Gran Tribulación. En este momento se supone que va a haber un montón de acontecimientos que supondrán dolor, tormento, persecución, que anticipa ya
el juicio final. El mundo se acaba, pero antes de que se acaba, como muestran estas imágenes, habrá caos, destrucción. Pero en el contexto de esta realidad es cuando ocurre lo que los hermanos no católicos llaman el rapto o arrebatamiento de la iglesia, donde ellos van a ser elevados en los cielos y Cristo supuestamente les estará esperando en algún lugar allá en los cielos y se los va a llevar con ellos. Pero sin embargo tenemos nosotros que hacernos las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿cómo va a ser eso? Segunda pregunta, ¿cuándo va a ser eso? Y la tercera pregunta es, ¿para qué va a ser eso? Esas tres preguntas tenemos que contestarlas. Los católicos somos objetivos. No solo interpretamos las cosas porque las dice la Biblia y hay que creerlas tal cual las dice la Biblia. Empecemos leyendo lo que la Biblia dice. ¿Cómo va a ser? Bueno, el apóstol Pablo escribe aquí en la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 17, lo siguiente. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos, dice San Pablo, arrebatados. Y yo he querido poner en esta presentación la versión de la Biblia Reina Valera, que es la versión más difundida entre los protestantes. Eso es lo que dice. La palabra que utiliza será arrebatamiento. Bueno, yo tuve la curiosidad de meterme en una página donde aparece la fotocopia de los textos originales en griego, y ahí le he puesto el código sinaítico, donde saqué la palabra arrebato. ¿Cómo se dice arrebato en griego? Es esta palabra que usted alcanza a ver acá, se pronuncia éxtasis. Y el éxtasis no supone una experiencia física. De hecho, el mismo San Pablo escribe en una carta anterior a esta acerca de otra experiencia que ocurrió en un hombre que, según cuenta Pablo, 14 años antes de que él empezara su ministerio, tuvo una experiencia similar. Dice, conozco a un hombre, hace 14 años va a decir el texto, si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue, vuelve a decir San Pablo, arrebatado hasta el tercer cielo. Vuelve a aparecer la palabra arrebato, que significa, como acabamos de traducir, éxtasis. Y evidentemente en el código sinaítico, que fue el lugar donde yo encontré los textos originales, aparece esta palabra, éxtasis. Por tanto, la pregunta que tenemos que hacernos ¿es el rapto una experiencia física o una experiencia espiritual o mística? Como el mismo San Pablo lo cuestiona, no sé si es en el cuerpo o fuera del cuerpo. Quien también tuvo un arrebato fue San Juan, pero San Juan aclara que su experiencia fue en el espíritu, fue una experiencia mística. Cuando escribe el Apocalipsis, fue arrebatado por Dios para escribir el Apocalipsis o la Revelación. Entonces, el cómo va a ser, pues no sabemos. La Biblia solo dice un arrebatamiento, que vamos a subir en las nubes y nos vamos a encontrar con Cristo. Pero la palabra que usa es éxtasis, y el éxtasis no es una experiencia física, es una experiencia mística, espiritual. Por tanto, aseverar de que el rapto evidentemente va a dejar a los vehículos sin su conductor, pues eso no es real, eso es relativo. ¿Por qué? Porque la palabra misma no supone que va a ser una experiencia física. Ahora tenemos nosotros que preguntarnos sobre la venida de Jesús. Dice que esa será una venida invisible, pero va a venir. Hablaba yo con una pastora en cierto programa de televisión y decía que esa no era una venida del todo. Dice que va a venir, pero se va a quedar no sé a cuántos metros del cielo y hasta ahí va a llegar, o sea, no va a pisar tierra. Entonces dice ella, no se considera una venida. Bueno, va a entrar a la atmósfera terrícola, pues entonces es una venida, aunque se quede a 2000 metros de altura, pero es una venida, ¿sí? Pero dice que es una venida secreta. La palabra de Dios lo dice en el libro de Apocalipsis. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá.
en el video que acabábamos de ver hace un rato, ponían un texto donde recuerda que va a venir como un relámpago y todo mundo lo verá, todo mundo se dará cuenta. Entonces, ¿de dónde sacan los que defienden la tesis del rapto que va a venir incógnito, que nadie se va a dar cuenta? Si la palabra de Dios dice que todo ojo lo verá. Entonces tenemos que aprender o estudiar la siguiente pregunta, responder la siguiente pregunta: ¿cuándo va a ser? Eso es importante que nosotros lo sepamos, ¿eh? ¿Por qué? Porque responder esta pregunta nos va a poner en advertencias. Hoy hablaba con una persona a través del Facebook y me preguntaba cuál era el tema que teníamos hoy, y le decía que justamente era este tema, y me decía: uy, hermano, eso me da pavor hablar de eso. ¿Por qué? Porque se imagina usted que de repente está en la casa o va por la calle y toda la gente empieza a irse a los cielos o desaparecer. Claro, eso es una película de terror. O como ponen en algunos stickers en los bumpers de su carro, algunos no católicos dicen: tenga cuidado porque este carro en cualquier momento puede quedarse sin conductor. Hombre, eso da pavor. ¿Pero cuándo va a ser eso? Bueno, hay que decir que las teorías son muy variadas en este punto. Hay un autor católico que se llama este señor Paul Tillich, el que escribió un libro que se llama The Rapture Trap, que significa la trampa del rapto. ¿En qué consiste? En sus investigaciones, este señor Paul hace ciertos análisis de cuándo empieza esta teoría. Hay que decir, el aparecimiento del culto protestante aparece en el siglo XVI. En el siglo XVII, en el siglo XVI se aprueba en el Concilio de Trento la Biblia con todos sus libros incluidos y se declara dogma de fe, que es palabra de Dios. En el siglo XVII aparece apenas, Martín Lutero, que genera toda la reforma protestante. Y no es sino hasta el siglo XVIII, dice este señor, en que aparece otro personaje que vamos a ver acá. Le traje la foto para que lo conozca por si se lo encuentra en algún lugar. Este señor que se llama Incrence Mather. Este también empezó a difundir la idea de ese arrebatamiento físico que va a ocurrir al final de los tiempos, pero sin ninguna base teológica. Él solo leyó lo que hacen muchos: leen la Biblia y asumen que lo que dice la Biblia ha de ocurrir de esa manera. Así lo dicen. Pues él empezó a difundir esa creencia. La iglesia, a través de sus estudiosos, trató de penetrar en el tema para descubrir si verdaderamente se trataba de esto. Y tenemos aquí a un sacerdote, el padre Manuel Lancusa, un sacerdote jesuita, que escribió un libro que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad. Él, oiga bien, especuló, no dijo en este libro, especuló de que las personas que comulgaran frecuentemente sufrirían al final de los tiempos ese rapto en el cual se encontrarían con Jesús. Pero él no está haciendo un estudio sobre cómo va a ser. Él en el libro solo especula. ¿En qué sentido? No lo dice como una teoría, sino que dice: hombre, la gente que comulga todos los días, esa gente va a tener la dicha de irse al cielo con el Señor. Eso es una especulación, pero no es una doctrina. Además, el libro de esta persona no es un catecismo oficial que la iglesia respalde y respete. Es un libro donde nos permite conocer un poco acerca de la venida de Cristo o cómo va a ocurrir. Santa Teresa, que es una de las pilares de nuestra fe, a la que le llamamos doctora de la iglesia, ella sí escribe al respecto y su apreciación es bien objetiva. Ella dice: el arrebatamiento, éxtasis, utilizando la palabra que usábamos anteriormente, o rapto, que para ella es todo, a su parecer, una misma cosa. Arrebatamiento, éxtasis o rapto, dice Santa Teresa, doctora de la iglesia, es lo mismo. De manera de que no podemos nosotros los católicos suponer que el rapto es una experiencia física que va a ocurrir en un determinado momento de la historia. Puede ser un momento de éxtasis,
de la vida cristiana donde se permitirá tener ese encuentro con Dios para prevenirnos de la tribulación inminente, porque inmediatamente sea el rapto, dice la palabra de Dios, viene la gran tribulación. Esa gran tribulación que va a ocurrir al final de los tiempos, justo antes de lo que la Biblia llama la venida definitiva del Mesías. Entonces, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces va a venir Jesús? Ya vino una, cuando la encarnación, pero ¿cuántas más faltan? Si seguimos la teoría de los que creen en el rapto, pues faltan 2 venidas. La primera, que se va a quedar a no sé cuántos metros de altura, pero que no hay que llamarle venida, pero va a estar dentro de la atmósfera. Pues no sé si será venida o no será venida, pero para mí es una venida, que no pisa tierra, pero se quedará allá, es venida. Pues dicen ellos que va a ocurrir, y ahí es donde se va a llevar a su iglesia. Algunos pastores con los que estuve en un canal de televisión decían que no a todos, que algunos se llevaban, otros puchitos se quedan aquí, de manera que Jesús va a venir poquito por poquito. Y luego viene la venida definitiva, la segunda venida, la que la Iglesia Católica le llama parusía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la que nosotros esperamos. Por eso los católicos no esperamos 2 venidas más, esperamos una sola, y la Biblia así lo atestigua, que va a venir de una vez a llevarse y a juzgar a los vivos y a los muertos, y a llevarse a su pueblo. No va a venir una vez para llevarse un poquito, y otra vez para llevarse a todos de una manera definitiva. ¿Por qué? Porque los que estos sostienen es de que ese poquito que se llevan los viene a proteger del tormento de la gran tribulación. En todo caso sería gente excepcional. Pero es interesante cuando cotejamos todas estas enseñanzas comparadas con lo que nos dice el Apocalipsis. Hay una serie de elementos que contradicen, porque los que va a llevarse el Señor, dice la Biblia que son 144,000. En el mundo de la sociedad de la atalaya sostienen que esos 144,000 son testigos de Jehová, y que son algunos, ni siquiera todos los testigos de Jehová. La interpretación católica, la exégesis católica sobre los 144,000 no es que son evidentemente 144,000 personas y ya no hay más cupo, sino que significa, primero 144, la raíz cuadrada es 12, 12 por 12, 144, 12 que son las 12 tribus de Israel y 12, los 12 apóstoles. Esto es un simbolismo, y el simbolismo lo que quiere indicar es el pueblo, la totalidad del pueblo de Dios, multiplicado por 1000, 1000 significa plenitud. Entonces, cuando se multiplica 12 por 12 da 44, más por 1000, pues 144,000. Entonces, ¿quiénes son? Es la totalidad del pueblo de Dios. De eso está hablando, no de 144,000 personajes. Es la totalidad del pueblo de Dios, a la que, por la que nuestro Señor Jesucristo va a venir definitivamente. No va a venir primero a llevarse un poquito y luego se va a venir a llevar a otro poquito. Eso no ocurre de esa manera. Veamos qué dice la Iglesia al respecto. Aquí quise sacar un extracto de lo que el Catecismo de la Iglesia nos dice en los numerales 675 al 670. Dice: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Oiga lo que dice: la Iglesia sufrirá una prueba final. ¿De dónde saca esto la Iglesia Católica? Pues del Catecismo, de la Biblia, del Apocalipsis. No para algunos que dicen de que estos van a ser llevados para que no sufran. No, toda la Iglesia va a sufrir una prueba. Lo que pasa es que en ciertos ambientes pseudocristianos se le quiere privar a la gente del sufrimiento, como que si el sufrimiento fuera algo del diablo. El sufrimiento es algo que los cristianos tenemos que asumir. San Pablo decía: completo en mi carne los padecimientos que faltan a la carne de Cristo. Esto implica que el cristiano debe de prepararse a dar la dura batalla. San Pablo compara a los cristianos con los atletas de un estadio y dice: no han aprendido nada en el estadio, todos corren, pero solo uno gana la corona. Ustedes corran de manera que la consigan. Y añade Pablo: yo por eso golpeo mi cuerpo, lo sacrifico, para que, dice el apóstol Pablo, no sea que predicando a los demás termine yo descalificado. Yo le pregunto, si acaso fuera el dueño de una universidad
y usted me pide que admita a su hijo en mi universidad. Y vengo yo y me paso de buena gente y le digo, mire, no solo lo voy a admitir ya que a usted le quiero mucho, ya tome en cuenta que su hijo va a tener la carrera que quiera y le voy a dar un honoris causa para ganarse con medalla de oro. Le pregunto algo. ¿Acaso usted le va a decir a su hijo, hijo, esfuércese, estudie bastante? ¿Y para qué va a estudiar si yo ya le voy a regalar el título? Si ya lo tiene ganado, pues no tiene sentido que le diga, esfuércese. ¿Y para qué? Si ya se lo ganó. ¿Sí? Es como una pelea que se discutió hace muchos años, donde llegó un boxeador y le pegó una trompada al otro y cayó. Y ya estuvo, ganó el campeonato y se discutió si verdaderamente esa pelea fue una pelea verídica, si no fue una pelea arreglada, porque el que cayó no era cualquiera, era un boxeador experimentado y solo le dieron un golpe y cayó. Y el que le golpeó era uno que estaba empezando. Pues se discutía si esa pelea había sido arreglada o no. Claro, el que llegó ya le había dicho, no te preocupes, vos solo dale un golpe en la quijada que el otro va a caer. Así que ni te esforces, ni sudes. Y llegó el otro, lo vio, le pegó un golpe, cayó. Pues muchos así piensan, que Cristo Jesús, como ya levantaron la mano y aceptaron a Cristo, Él se los va a llevar y ya no hay más que hacer. Entonces no van a sufrir ningún tormento. La iglesia, basada en lo que nos dice Apocalipsis, nos recuerda que la iglesia, antes del advenimiento definitivo de Cristo, sufrirá una prueba. ¿En qué consiste esta prueba? Vamos a hacer un esquema aquí. La prueba final tiene ciertos elementos. Primero, habrá una impostura religiosa. El libro del Apocalipsis habla de la tercera bestia que va a engañar y a seducir a la iglesia con signos iguales a los de Cristo. Eso se llama una impostura religiosa o una falsa religión. Esa falsa religión está acompañada con pseudomesianismos. Ahí hubo un error de la digitación, es pseudomesianismo, es decir, un falso mesianismo que pretende, no a través del sacrificio, sino a través de artimañas fáciles, alcanzar el cielo. Hoy en día se le predica en su iglesia, levante la mano, acepte a Jesucristo y usted ya es salvo. Dígame usted dónde dice eso la Biblia. En la Biblia en ninguna parte dice eso. Yo sigo diciéndolo y lo sigo invitando. Demuéstreme dónde dice eso la Biblia y en ese momento yo acepto a Jesucristo y me vuelvo a la iglesia a la que estaba. ¿Sabe por qué lo digo de esa manera? Porque en ninguna parte dice la Biblia que hay que aceptar a Cristo para ser salvo. No lo dice. Eso es claro. Entonces, ese falso mesianismo de hacerle las cosas fáciles está acompañado con esa impostura religiosa. Además, hay una falsa esperanza mesiánica donde ya no hay que preocuparse. Calvino y Zwinglio, que eran de los primeros expositores del protestantismo en el siglo XVIII, decían que las tres S, salvo, siempre salvo. ¿Eso qué significa? Que si usted había aceptado a Jesucristo como su Salvador, pues ya no había que decir más. Si usted pecara o no pecara, no se preocupe, ya es salvo. ¡Wow! Esa religión conviene. ¿Por qué? Porque puedo aceptar a Cristo y después sigo pecando, pero como ya acepté a Cristo, pues ya estuvo, me salvé. ¡Qué fácil! Falsa esperanza mesiánica. Eso es lo que se propugna en esos esquemas falsos de religión. Es más, algunas iglesias por aquí, el otro día veía una persona que llevaba en su brazo los 666, y los que tuvieran en ese brazo esa marca era porque ya estaban salvos. Basado en que los 36, dice este expositor de esta iglesia que se llama Creciendo en Gracia, significa las 3 S, salvo, siempre salvo. Además, hay una falsificación del reino futuro, el establecimiento de un reino de paz, dicen unos con una figura un poco angelical, basada del Apocalipsis, donde el león pasará o va a dormir junto al cordero, no le va a hacer nada. Bueno, y en esos entonces, ¿de qué va a comer el león? Sí, va a respetar al cordero. Eso es un poco de ilusión sobre un falso mesianismo, un establecimiento de paz. A lo mejor piensan que ya ni vamos a trabajar, que ya no vamos a hacer nada, que vamos a pasar solamente en la tierra dándonos abrazos y besos y felicitándonos, y ese mundo utópico.
Pero eso es un falso mesianismo. Eso es lo que la iglesia llama un milenarismo y al que intrínsecamente llama perverso. ¿Por qué? Porque no es posible creer que vamos a vivir un mundo idílico. Evidentemente Dios va a reinar, pero el mundo tiene que ser trabajado y vivido por el ser humano como una vida normal y real. No se trata de que cuando venga Cristo ya vamos a andar caminando como pasa con las películas de Hollywood cuando van empezando. ¿Se ha fijado? Siempre empiezan en paz, la gente desayunando, hola mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sin ningún problema. Y poco a poco la película se va convirtiendo en un caos y en una crisis terrible. Pues así piensan algunos que va a pasar. Pues eso es la prueba de la que habla la iglesia y el libro del Apocalipsis. Además nos va a decir el catecismo, el para qué. ¿Para qué va a ocurrir esto? A los católicos no nos interesa el cómo ni el cuándo, sino que nos interesa el para qué. ¿Para qué? Para irnos con el Señor a los cielos. Y solo leo lo que dice el catecismo. Los que mueran en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Esos son todos los santos. Los que alcanzaron ese estilo de vida son los que contemplan a Jesucristo plenamente. Queridos hermanos, soy Jimmy Carranza y recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó, somos la iglesia católica.